Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar este tierno personaje infantil. Para este modelado vamos a utilizar un frasco igual que usamos para la vaca, ¿se acuerdan? También vamos a utilizar una esfera número 4 y una esfera número 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer antes de trabajar? Vamos a encolar la tapa del frasco en los bordes y también el borde del frasco. Previamente encolen las esferas. Bueno, vamos a comenzar estirando masa teñida de blanco. Vamos a medir el frasco y vamos a cortar los excedentes. Con una regla metálica cortamos un lado, cortamos el otro, bien prolijito. Y lo que vamos a hacer, como tenemos el frasco ya encolado, solamente la parte de arriba, vamos a dejar caer la porcelana. Bien prolijito, vamos haciendo que se adhiera y cerramos ahí. Y con la misma regla metálica vamos a cortar. Y vamos a fundir la masa. Fíjense cómo hacemos. Bueno, vamos a emprolijar todo. Bien prolijito. Y vamos a buscar nuestro cepillo para texturar. Esto como hacemos siempre. Vamos texturando. Queda muy dulce la textura. Pero muy dulce. Y le vamos a hacer algunos detalles. Vamos a utilizar cortantes. Ustedes pueden utilizar de corazón. Yo tenía un cortante de estrellas, entonces utilicé ese. Vamos haciendo las estrellitas, pero no las van a sacar. Van a esperar que se seque, porque si no, no queda bien. Y vamos a hacerles algunas estrellas de colores que la vamos a aplicar como hicimos en la mamushka. ¿Se acuerdan de ese modelado que poníamos y era como una vacuna? Fíjense. Y ya queda la estrellita perfectamente puesta. Así hacen todo. Bueno, vamos a forrar la tapa de este frasco. Vamos a estirar masa. Yo le dejo la medida en la cajita de información, como siempre. Vamos estirando, girando la masa para que quede todo parejo y no me quede más grueso de un lado que de otro. Vamos a colocar ahí, vamos bajando despacito que se vaya adhiriendo la masa a la tapa que está previamente encolada. Vamos a quitar el excedente. Bien al ras, al tener plasticola no se va a encoger esta masa. Vamos sacando ahí todo. Ahí. Bueno, y ahora emprolijamos. Aquí tiene que quedar bien plano. Es importante esto. Y vamos a hacerle una textura. Toda de rayitas. Así van a completar todo el frasco. Bueno, vamos a hacer el piquito de la mamadera. Fíjense cómo con una bolita de masa voy buscando, girando, como estrangulando un poquitito. Tiene que quedar bien redondita la parte superior. Es como un peón de ficha de ajedrez. Lo redondean bien prolijito y le vamos a buscar una base para que me haga un encastre perfecto. Todo alrededor, ahí, y vamos a probar cómo queda. Ahí está perfecta.
Bueno, vamos a comenzar con la cabeza. Tenemos la esfera número 4, 25 gramos de masa color negra. Vamos a presionar la esfera y fíjense cómo voy haciendo este movimiento circular. Es para que quede bien parejito ahí abajo y no me quede excedente. Vamos bajando la masa. Es una prolongación muy corta. Fíjense qué cortita que es la cara. Vamos cerrando. Fíjense que no queda demasiado excedente. Ahí. Y ahí bajamos parejito. Voy haciendo rendir la masa. Ahora vamos a cortar emprolijando todo. Esto como siempre. Amacamos un poquito y tenemos que marcar la parte de la canaleta de los ojos. Ahí. Vamos a llegar todos hasta este punto. Bueno, vamos a hacer la máscara de esta carita. Estirando un poquito de masa, vamos a cortar. Yo les voy a dejar este molde en la cajita de información, un link. Si no lo tienen, ustedes pueden hacerlo con este video de la abejita. ¿Se acuerdan de ese video? Bueno, ahí lo resolví de otra manera. Entonces vamos cortando. Esto es muy práctico. Por eso me gustó para hacer algo distinto. Pero bueno, recuerden que tienen esa otra manera de resolver. Vamos presionando y tenemos que colocar los cachetes en la parte bien donde están los cachetes y el sector de los ojos lo vamos a marcar. Adherimos todo bien prolijito. Vuelvo a marcar y ya que me quede de esta forma. Hacemos amaquita para que se funda la parte de abajo. Bueno, vamos a comenzar con los rasgos de la cara. La nariz. Hacemos una bolita y la centramos bien. Ahí. Y ahora vamos a usar nuestros ojitos. Son el artículo 04. Yo les voy a dejar un link que estos ojos los usamos en Winnie Pooh, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a colocarlos. Son un estilo muy kawaii, muy ovaladito. Le da mucha simpleza al modelado y queda súper, súper lindo. Vamos a hundirlos un poquito. Y ya está lista. Fíjense qué divina que queda esa cara. Bueno, vamos a hacer las orejitas. Son 2 bolitas de 1 gramo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que vayan presionando, así me queda una parte plana, que esa parte nos va a mirar a nosotras. Vamos a humedecer y las vamos a poner como si fuera en el reloj a las 10:10. Humedecemos otra vez para que se pegue. Ahí. Miren qué divino que queda. Bueno, vamos a comenzar con el cuerpo. Son 12 gramos de masa. Vamos a hacer una prolongación. No tan corta. Fíjense, esto es lo mismo que hicimos en la cabeza. Cerramos para que no nos quede aire y ahora empezamos a bajar la masa. Vamos a tener integrado el torso y las piernas. Ahí. Este excedente van a ser las piernas. Entonces vamos a quitar ahí. Vamos a buscar un plano. Y vamos a buscar la panza. Fíjense qué redondita. Y ahora vamos a sacar el torso.
Es una prolongación doble. Esto ya lo hicimos en otros trabajos, así que tienen que estar súper cancheros. Bueno, vamos a marcar las piernitas. Tenemos bien marcada la panza, entonces con una esteca redonda vamos a dividir la mitad. Esto ya lo hicimos en el reno, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ir separando muy despacio las piernas para que no se agrieten y vamos a llevar masa hacia el pie. Vamos llevando masa hacia el pie y lo vamos redondeando. Es un trabajo que es lento, pero el resultado me encanta cómo queda. ¿Ven cómo voy llevando la masa? Ahí. La patita tiene que quedar ovalada y redondita vista de frente. Ahí queda perfecta. Fíjense qué divina. Hasta ahí. Bueno, vamos a hacer las manos. Fíjense, esas manitos pesan 0,7. Yo las hago un poquito más grandes para que ustedes las puedan ver. Entonces hacemos primero una paletita como de helado. Esto lo hicimos un montón de veces en el canal. Cuando hacemos manoplitas, bajamos ahí y lo que tenemos que hacer es separar el pulgar. Una vez que lo separamos, redondeamos ahí y solamente Mini tiene 4 dedos, es decir que solamente vamos a tener que marcar 2 divisiones. Dividimos ahí con un cuchillito y volvemos a dividir y vamos a redondear cada uno de estos deditos. Muy pocas veces hicimos manos con dedos, entonces nos vamos a tomar nuestro tiempo. Ahí volvemos a dividir y que quede así la manito, bien redondita y chiquita. Bueno, vamos a hacer las manguitas, son muy pero muy simples. Es un rollito inclinado de apenas 0,9 de porcelana, nada. Vamos a quitarle la muñequita a la manito y vamos a pegarla. Van a colocar ahí, van a mover un poquito los dedos para que tenga gracia. Vamos a buscar cola vinílica para poder pegar los bracitos. Van a colocarlos un poquito más abajo, ¿ven? No van saliendo del cuello, eso es muy importante. Esta posición me encanta. ¿Les gusta? Vamos a volver al lápiz acuarelable con agüita. Vamos a hacer las pestañas. Descargo un poquito ahí y voy apoyando y soltando. Ustedes tienen que sentirse cómodas cuando hacen las pestañas. Por eso yo giro la cabeza para poder estar más cómoda. Miren qué divina. Bueno, vamos a ponerle un poquito de rubor en sus cachetes, bien kawaii, de un lado y del otro. Es muy típico de estos muñequitos ese rubor bien marcado. Ustedes le pueden colocar un chupetito. Vamos a ponerle un moño de molde y ahí, miren, si ya no es Mini. Bueno, vamos a hacer el baberito. Fíjense, cortante de 2,5. Y le vamos a hacer unas ondas con un bolillo. Es ir afinando la masa, ¿ven? Ahí es como un voladito, es un detalle nada más.
Y le vamos a colocar un detalle. Yo usé estas estrellitas que me hizo Mariela, que son divinas. Ahí. Y vamos a colocarlo ahí. Queda perfecto. Fíjense lo que es esta bebota. Bueno, vamos a comenzar con el armado. Con un poquitito de adhesivo de contacto, estos que son instantáneos, que son buenísimos para este tipo de masa, vamos a colocar la cabeza de nuestra mini. Miren qué divina que queda. La amo. Bueno, vamos a quitar las estrellitas. Van a ver que ahora, estando seco ya, fíjense con la facilidad que salen. Por eso les digo que esperen para quitarlas aunque sea un día. Vamos a darle un toque de magia con algún tonalizador, algún fulgor. Esto queda tan lindo. Es darle magia. Y vamos a medir cómo va la muñequita. Me encanta cómo queda ahí. Entonces, otra vez el cemento de contacto. Colocamos bien todo donde va a apoyar esta bebé. Y van a colocar ahí. Queda perfecta. Así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.